Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos se están gozando en esta hermosa mañana? Amén. Bueno, incline su rostro, oremos. Padre Santo y Padre bueno, Señor. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, que caiga en terreno fértil, Padre. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu gracia, de tu favor, Señor, de tu misericordia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, por las pasadas 2 semanas hemos estado hablando sobre el tema del primer mandamiento. Y lo hemos dividido por partes. Voy a quitar esto porque no puedo hablar casi ya. Yo hoy estoy con notas, hoy estoy a la vieja escuela. Se me ha dañado casi todos mis componentes. iPad, laptop, todo se me ha ido dañando. Así que volvemos a... Esto nunca se daña. Así que... Y para ponerlos un poquito en contexto, y si no estuvo aquí las últimas 2 semanas, voy a hablar un poquito sobre esa primera parte del mandamiento, pero a vuelo de pájaro. Y ponerlos un poquito en contexto, ¿verdad? Hoy es ama a tu prójimo. Sin embargo, Jesucristo cuando dice estas palabras sobre este primer mandamiento, se encontraba en lo que conocemos como la Semana Mayor, lo que conocemos como Semana Santa. Si usted va un poquito para atrás, estábamos en el capítulo 22 y va al capítulo 21, usted se va a dar cuenta que Jesucristo está haciendo la entrada triunfal hacia Jerusalén, o sea que eso es domingo, ¿verdad? Termina en el templo y al otro día regresa al templo y al entrar al templo se da cuenta de que están vendiendo un montón de cosas y es lo que conocemos como la purificación del templo. Empieza a volcar mesas y dice: mi casa será conocida como casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Eso sucedió lunes, ¿verdad? Martes es cuando empezamos a ver una serie de ataques de todas las esferas religiosas de la época, comenzando Jesucristo enseñando y se le acercan unos principales sacerdotes y escribas. Y mientras él enseñaba le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú enseñas? Y Jesucristo le contesta, ahora no voy a entrar en mucho detalle. Más adelante vuelven los fariseos y herodianos a hacerle una pregunta sobre si se debe tributar al César. Y le dice: enséñame esa moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego más adelante se le acercan los saduceos, que a diferencia de los fariseos, ellos no creían en la resurrección. Así que le hacen una pregunta en base a la resurrección. Y le dice: había cierto hombre casado con esta mujer. La mujer muere y no le da descendencia, pero ustedes conocen que la ley de Moisés, si una mujer moría, si un hombre moría y no le daba descendencia, la ley de Moisés le permitía al hermano, si tenía hermanos, casarse. Y esta persona tenía 7 hermanos, así que termina casándose con los 7. Y la pregunta fue: cuando lleguen al cielo, ¿con cuál de estos hermanos esta mujer va a estar? Y Jesucristo le dice: no, ustedes están errando, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, porque serán como los ángeles. Y luego viene la pregunta a la cual estamos atendiendo en estas semanas, sobre el gran mandamiento. Y se le acerca un fariseo intérprete: ¿cuál es este gran mandamiento? Y Jesús le contesta en Mateo 22, 37, 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este será el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende toda la ley y los profetas. La ley, Génesis, Levítico, all the way to Deuteronomio, el Pentateuco, y todos los profetas mayores y profetas menores. Entonces este mandamiento lo que está cubriendo prácticamente es el Antiguo Testamento. Pero a mí me gusta mucho la versión de Marcos 12, 29, 31, porque menciona 2 puntos que Mateo no menciona. Si me lo pones en la pantalla te lo agradezco. Marcos 12, 29 al 31. Y dice: el primer mandamiento de todos es:
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto es importante porque lo que quieren ahí de rabo era tumbar el politeísmo y concentrarse en que Dios es uno, ¿verdad? Y luego sigue, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mateo no menciona fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. La primera parte de este mandamiento tiene que ver sobre el amor hacia Dios. Es un amor vertical. Pero me dice que tiene que ser algo integral. Y todo empieza, hermanos, por aquí. Por la mente. Es importante conocer la verdad de Dios. Porque es en la mente donde nosotros decidimos qué es lo correcto y lo que no es correcto. Es en la mente donde yo empiezo a rechazar ideas, donde yo empiezo a rechazar información y todo aquello que yo recibo. En otras palabras, para yo poder conocer la mentira, tengo que conocer la verdad. Segundo, me habla del corazón. Una vez nuestra mente acepta algo como verdad, el corazón lo cree como cierto. Si nuestra mente no conoce la verdad, nuestro corazón no creerá mentiras. Piénsalo. Ponte a pensar en esto que te voy a decir. ¿Cuántas veces es nuestro corazón el que se duele cuando nos damos cuenta que nos han dicho una mentira? Nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar completamente alineados. Esto no pasa con la laptop. Y esto, mientras yo escribía esto, me acuerdo de una canción de un cantante puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa. A lo mejor ustedes han escuchado de él, salsero. Y él tiene una canción bien famosa que se llama Conciencia, que se la escribió un panameño, se llama Omar Alfano. Y la canción dice: me dice el corazón, dale paso al amor que está tocando tu puerta, pero me grita la conciencia, peligro, cuidado, utiliza la razón. Me dice el corazón, no pierdas por nada esta ocasión, pero me grita la conciencia, equivocarte de nuevo no puede ser coincidencia, no. Entonces toda la canción es una lucha entre la mente y el corazón, mente y corazón. Y ustedes saben que cuando ustedes están enamorados, el corazón le dice unas cosas y a veces pasa algo que la mente dice: espérate, déjame retroceder. Igual es con Dios. Tenemos que conocer la verdad. Y cuando la verdad esté aquí en nuestra mente, nuestro corazón lo va a creer. Y entonces viene el tercer aspecto, que es que el alma empieza a vivir en acorde a esto. Cuando nuestro corazón cree, nosotros vivimos según esas creencias. Nuestra personalidad, nuestro carácter y todo nuestro ser tomará decisiones y acciones en base a ello. Por eso es que la Biblia nos dice que del corazón mana ¿qué? La vida. Pero es la vida, todo mana de aquí, pero es en base a lo que empezó aquí, que salió aquí y se manifiesta. Y por último, necesitamos las fuerzas. Porque el punto que voy a traer ahora tiene que ver con eso un poco. Tenemos que poner nuestro empeño físico también en obras. Así que el amor tiene que ser integral entre la mente, el corazón, el alma y nuestras fuerzas. Y para cerrar esta primera parte del mandamiento, Juan, que es el perfecto, el perito
en hablar sobre el amor, en Juan 14:21, si usted se quiere preguntar, ¿y cómo sabemos que nosotros amamos a Dios? Él te lo dice en una oración. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Sencillo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si usted quiere saber si usted ama a Dios, dice, guarda, es el que tiene mis mandamientos. Para yo poder tener los mandamientos, los tengo que entender, los tengo que procesar y creer en mi corazón, manifestarlos con mi alma, ¿verdad? Porque el que los guarda, los manifiesta. Pero la segunda parte, que es la que me toca hoy, dice, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. ¡Wow! Este es difícil, hermano. Esto sí que, yo leyendo esto y Señor, son muchas cosas que tengo que mejorar. Porque la primera es vertical, la primera parte del mandamiento, pero la segunda es horizontal. Y para hablar de esto quisiera concentrarme en la parábola del buen samaritano. Y mientras buscaba en su Biblia, en Lucas 10, 25 al 37, quiero que vean este video de 2 minutos porque hace una introducción a lo que yo voy a estar hablando en esta hora. Bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque oyó muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino. Al cabo de un rato se acerca un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo le encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano, que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano, se compadeció, le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano, o si fue el levita, ¿cuál fue más humano? ¡Qué bonito! ¿Cuál fue el más humano? Así que acompáñenme a su Biblia. Lo puse en muñequito para que los niños también recibieran. No se crean que fue para ustedes los adultos. Salió el niño interior de todos ustedes. Lucas 10, versículo 25 al 37, dice de la siguiente manera. Y aquí un intérprete de la ley. Parecido, ¿verdad? Como empezamos con los mandamientos allá de Mateo. Se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo: ve y haz tú lo mismo. Lucas es el único evangelio que me presenta esta parábola. Y ustedes saben que Jesucristo es experto hablando en parábolas. Que una parábola básicamente es tomar algo cotidiano de la vida real para entonces presentar una verdad espiritual. Gracias. Así que vemos en ese primer versículo que se le acerca un intérprete de la ley. Y como bien dijo Josh la semana pasada, es una persona experta en la palabra, en la ley, en el Pentateuco, un abogado, que parece que estaba recibiendo enseñanza de Jesucristo en ese momento, porque me dice que él se levanta. Cuando un rabí enseñaba en aquellos tiempos, el rabí permanecía de pie o sentado y todos los demás estaban en el suelo. Y se levanta para interrumpir al maestro y le hace la siguiente pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No es la primera vez que vemos esta pregunta. Usted va a unos capítulos anteriores, en Mateo 19, y se va a dar cuenta que el joven rico hace esta misma pregunta. El outcome fue un poquito diferente, pero no es la primera vez que vemos a alguien preguntando esta pregunta. Pero nos damos cuenta que esta pregunta como que no fue del todo sincera. Ustedes saben, cuando alguien se le acerca a usted a preguntarle algo, ya yo sé la contestación, lo único que quiero ver es qué tú vas a decir. Y en base a lo que tú digas, te voy a juzgar para ver si estás diciendo la verdad o estás inventando. Y parte de lo que hacían los intérpretes de la ley, a quien quiera que estaban enseñando, era asegurarse de que estuviesen enseñando lo que tenían que enseñar. Pero aquí me dice que también era para probarle, era para tentarle. Y usted tiene que estar también al tanto de que Jesús lo tenían ¿en qué? En la mirilla ya. Y dice también, Lucas me menciona que más adelante él quiso justificarse a sí mismo. Así que vemos que estas preguntas que Jesucristo, que este intérprete de la ley le hacía a Jesús, no eran de un sincero corazón que no entendía lo que estaba pasando. Y Jesús, que es experto contestando preguntas, él parece que batea de 400 todo el tiempo, porque todas se las batea. Jesús responde con otras 2 interrogantes. Le dijo: pues, ¿qué tú lees en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Y como buen intérprete de la ley, que se la conoce muy bien, él revierte al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 6:5 y Levíticos capítulo 19. De ahí se componen esas 2. Y le dice: pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Se la recita de rabo a cabo. Y Jesús le dijo: bien, has contestado muy bien. Entonces, haz esto y vivirás. Yo no sé si el intérprete de la ley tomó esto a bien. Porque pudiera ser que le dijo: haz esto y vivirás, como si quien dice: no lo estás haciendo. Que sabemos muy bien, que Josh mencionó muy bien el capítulo 23, luego de ese capítulo 22. Si usted lee bien el capítulo 23, usted se va a dar cuenta que la denuncia más grande hacia los religiosos de la ley, Jesús la da en ese capítulo. De hipócritas para abajo.
Así que no me extrañaría que se la conociera y no estuviese practicando lo que predicaba. Y entonces, pero el intérprete de la ley no se queda ahí. Y luego viene la segunda pregunta. Y Lucas me dice que esta segunda pregunta fue para justificarse. Y la pregunta que le hace, ¿y quién es mi prójimo? Sabrá Dios si la conciencia de este hombre también lo estaba, mira ahí, drilling in his head. Right? Porque esta pregunta como que sugiere que este intérprete de la ley como que tiene ciertas personas que no son dignas de su amor. Así que parece que su conciencia no lo dejaba en paz y él quería saber. Y acuérdese que los religiosos de la época establecían barreras. Ustedes saben bien, un publicano no era su prójimo. Eso era un ladrón. Eso era un pillo. Una persona que estaba enferma, inmediatamente decían, ¿quién pecó? ¿Este o su padre o sus padres? Límites. Una ramera, esa no era prójimo, esa era una adúltera, una fornicaria. Una mujer, a los pies de un rabí no te puedes sentar. Límites. Un samaritano, ni se diga. Ese era mezclado, esa es raza mezclada, tú no eres puro, tú no eres puritito judío. Y el extranjero, ni se diga. ¿Quién era el prójimo probablemente de este intérprete de la ley? Quizás otro judío, quizás otro fariseo o otro escriba, otro sacerdote como él, quizás un familiar, quizás un amigo cercano o quizás alguien de que él se podía favorecer. Así cualquiera es prójimo. Así que Jesús, para contestar a esta pregunta, pues va a lo que él siempre sabe hacer. Y habla sobre la parábola de este buen samaritano. Y me dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, ¿correcto? Pero lo interesante es que dice un hombre. No hay título para este hombre. No hay clase social para este hombre. No me dices el doctor tal, el ingeniero tal. Y me encanta eso porque él lo está dejando abierto porque mi Señor es inclusivo. Para Dios no hay acepción de personas. Y me encanta que lo deje un hombre. Y descendía de Jericó y vinieron unos hombres, parece que un área desolada, perfecta para que los ladrones hicieran de la suya, y le cayeron a palo. Les robaron todo lo que tenía y le dieron una golpiza. Y me dice que lo dejaron casi moribundo. Esta era la condición de este hombre en ese entonces, casi moribundo. Cuando el Señor te encontró, ¿cómo estaba? Quizás no muerto físicamente, pero muerto quizás en vida. Y alguien por ahí, a misericordia, te invitó a algún lado a escuchar la palabra. Y estando moribundo este hombre, el primero que tuvo la oportunidad de hacer algo fue un sacerdote que probablemente descendía de Jerusalén, ya terminando sus labores en la iglesia, y dice que lo miró y siguió de largo. Y más adelante pasó un adorador, un levita, lo miró también y siguió de largo y dijo, esto no es conmigo. Ahora, yo puedo justificarlos a ambos fácilmente. ¿Por qué?
Porque si voy a Levíticos también, la palabra me dice que la ley no me permitía tocar a nadie que estuviese muerto. Porque si lo tocaba, era inmundicia para mí. Así que quién sabe si estos intérpretes, este adorador, pasaron, lo vieron, pensaron que estaba inmundo y dijeron, yo no voy a tocar a ese muerto, porque si no es inmundicia para mí. O este hombre es un pecador, para allá yo no me acerco. O tercero, si le dieron una golpiza a los ladrones pudieran estar en el área, mi seguridad vale más, yo sigo de largo. Es fácil justificarlo. Es fácil justificarlo. Sin embargo, lo que Jesucristo está enseñando aquí es que, como bien habló, no sé si fue Joshua el pastor, Jesucristo no vino a abrogar la ley, no vino a terminarla, a acabar con ella, sino vino a darle un nuevo ¿qué? Nuevo significado. ¿Okay? Y entonces, ninguna de estas acciones justifica las acciones tanto del sacerdote como del levita. Y entonces aquí viene el tercer hombre, un samaritano. Y esto sí que es el colmo de los colmos. Porque aunque Jesucristo me dice, diciendo la parábola, de que el que estaba ahí era un simplemente hombre y no me dice de qué nacionalidad, yo quiero asumir que era un judío. Porque esto le da mucho más peso a la lectura. Porque si usted estudia, se sabe que los samaritanos y los judíos, miren, no se llevan entre sí. Esos son como perros y gatos. Se odian. Y el sentimiento es mutuo. No se crean que esto es de parte de los judíos. Si alguien lo odiaba, usted puede estar seguro que el otro lo va a odiar también. A no ser que estuviese bien agarrado de la ley. De amar a su prójimo como debería amar. Así que este samaritano, que era la persona menos digna para un judío, fue, dice la palabra, que se movió, escuche bien, a misericordia. Y esta palabra es la clave aquí. Porque esta palabra es la que rompe esquemas. Esta es la palabra que rompe barreras. Misericordia no es otra cosa que tener disposición. Misericordia no es otra cosa que tener sensibilidad a compadecerse de los sufrimientos de los demás, de las miserias de los ajenos, del necesitado. Se manifiesta en amabilidad, se manifiesta en asistencia al necesitado. Misericordia es mucho más allá de que un sentimiento de simpatía. Es una práctica. Y esto se hace sin tener en cuenta ninguna posición social, ninguna posición cultural o ninguna posición política. Este hombre, miren esto, se le acercó. Y los samaritanos también se apegaban a la ley de Moisés. Quiero que lo sepan. Se le acercó, o sea que no le importó poco si estaba muerto o no. Y le proporcionó la primera ayuda de emergencia. Lo vendó, le puso aceite, le puso vino. Pudo haber quedado ahí, le sanó las heridas. No, pero él fue más allá. Lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Y estando en el mesón toda la noche, mientras convalecía, le cuidó. Y al otro día cuando se fue, le dijo, toma un poquito de dinero aquí para cubrir varios días más en este mesón. Y le dijo, yo no lo quiero que estés solo, sino que también llamó al mesonero y le dijo, ven acá, necesito que me lo cuides. Así que dejó a otra persona para que lo cuidara, no lo dejó solo. Y para colmo le dijo, yo me tengo que ir, pero todo lo que tú gastes, cuando yo regrese, te lo pago nuevamente. Este hombre cubrió todas las necesidades, no se le escapó una. Todas las necesidades. Pero ahora viene lo interesante.
en el versículo 36. Porque Jesús le hace una pregunta. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y esta pregunta es importante y no se la pierda, porque si no se pierde todo el mensaje. Porque esta pregunta revoca la pregunta primera de quién es mi prójimo. La pregunta quién es mi prójimo es muy abierta, abarca demasiado. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo? Revoca la primera, y lo que Jesucristo quiere decir aquí es, en otras palabras, la pregunta no debe ser quién es mi prójimo, sino para quién puedo yo ser prójimo. No es quién es mi prójimo. Usted y yo nos debemos preguntar, ¿para quién yo puedo ser prójimo ahora? Porque la pregunta del intérprete de la ley no tenía ningún sentido de obligación humana. Sin embargo, la pregunta de Jesús hace un fuerte énfasis sobre lo que es obligación hacia mi prójimo, hacia la persona más cercana. Prójimo, que si no me equivoco es plesión en griego, lo que significa es el cercano, el que está más cerca. Yo no tengo que preguntar quién es mi prójimo. ¿Tú eres judío igual que yo? ¿Practicamos el mismo? Y sí, porque hay que hacer, la palabra enfatiza que a los hermanos de la fe damos la milla extra, ¿verdad? En hacer bien. Pero no porque sea hermano de la fe me voy a olvidar de todos los demás. En otras palabras, Jesús no le respondió su pregunta, sino que había hecho la pregunta equivocada porque sus actitudes eran malas y carentes de amor al prójimo. Y la parábola, hermano, fue tan clara para este intérprete de la ley que él no se pudo contener y contestar la pregunta como debió contestarla y como lo hizo. El que usó misericordia. De estos tres, el que usó misericordia. Y fíjense que no mencionó, fue el samaritano. No, el que usó misericordia. Pero, y con esto termino, y no sé si Drew quiera tocar algo. Este amor al prójimo, Jesucristo lo universaliza, si eso es una palabra. Porque en Mateo, cuando Jesucristo estaba dando el sermón del monte, escuchaste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así era que funcionaba antes la ley. Amarás a tu prójimo, pero al enemigo había que aborrecerlo. Pero él dice ahora, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que aborrecen, oren por los que los ultrajan y por los que los persiguen, oren por los políticos, por las autoridades. Yo sé que es difícil en aquel entonces un cubano orar por Fidel Castro. Y para un venezolano era difícil por Hugo Chávez, a no ser que fuese chavista. Y así puedo seguir mencionando un montón de políticos. Algunos fuera difícil también para orar por Trump. Pero entonces, si no hago eso, ya estoy entrando en mis barreras y mis límites de quién es mi prójimo. Porque la palabra me dice otra cosa.
Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Dice la palabra. Porque si me amas, es bien fácil amarte para atrás. Es bien fácil darte amor si me estás dando amor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, escucha bien, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tengas algo en contra de él, es que él tenga algo en contra de ti. Eso lo hace totalmente diferente. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es amar al prójimo. Porque a Dios le interesa más tu corazón y tu relación que el dinero. Pónganse de pie, hermano. Así que la pregunta no debe ser, ¿quién es mi prójimo? La pregunta debe ser, ¿para quién yo puedo ser un prójimo en esta hora? Y es muy fácil amar al que te ama. Bien fácil. Pero el que te aborrece, el que es tu enemigo, el que te ha hecho daño, ahí es que está el problema. Y si te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, arregla cuentas primero. Y hermano, para poder hacer todo esto, que no es nada fácil, se los digo, no es nada fácil. La primera parte del mandamiento tiene que estar, mira ahí, on point. Porque si no amas a Dios primero y no aprendes lo que es el amor de Dios para ti, para tu familia, es difícil expresar ese amor hacia el prójimo, al que está cercano, al que está necesitado. Así que yo quiero que tú medites en esta hora cómo están tus relaciones. ¿Cómo están tus relaciones con aquellas personas más cercanas a ti? Vamos a ser como el sacerdote y el levita, el adorador, que simplemente mirábamos y seguimos de largo. ¿O vamos a tomar acción y poner en práctica el amor de Dios en nuestras vidas? Porque a veces eso habla más que muchas cosas, hermano. Habla más. ¿Tú has confesado a Cristo como tu Salvador? ¿Sí? Gloria a Dios. Y yo sé que nos estamos extendiendo un poco, pero si hay alguien que esté apartado o no haya confesado de labios que Cristo es su Salvador, 3 minutitos nada más. Si estás ahí, levanta tu mano. Si estás apartado, Dios te bendiga, hermana. ¿Habrá alguien más en este lugar? Esto es de valientes, hermano. Son los valientes los que arrebatan, ¿qué? El reino de los cielos. Aquí nadie es perfecto. Nadie. Todos tenemos fallas. Todos hemos sido pecadores, seguimos siendo y seguimos fallando delante de Dios. Aparte de mi hermana, ¿habrá alguien más? Levanta tu mano que esté apartado. Si levantaste tu mano, ven aquí rapidito. Ven acá. Ven acá, hermano. Dios te bendiga, varón. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Cristian.
te bendiga. Manténgame distancia por esa cuestión de... ¿Cuál es tu hermana? ¿Es tu nombre? Kelly. Dios te bendiga. ¿Y usted, varón? Gregorio. Aleluya. Si alguien se puede acercar a algunos miembros de la iglesia para orar por estas personas, quiero que sepan que ustedes están dando un paso de fe, ya sea para reconciliarse o ya sea para por primera vez confesar a Cristo como su Salvador. ¿Quién confiesa a Cristo por primera vez aquí? Usted. La mejor decisión de tu vida, hermana. Ahora lo que resta es discipulado, seguir aprendiendo del Señor, seguir congregándote y dejar que el amor de Dios fluya en ti. Y ese amor que Dios va a fluir en ti, va a fluir en el resto de tu familia. ¿Y tú estás reconciliándote o estás confesando a Cristo como Salvador? Confesando también. Dios te bendiga. ¿Y usted, hermano? ¿Usted confiesa a Cristo o usted está también? Ay, gloria a Dios. Dice que cuando un alma va a los pies de Cristo en el cielo, hay fiesta, hermano. Así que ahí cierren sus ojos, extiendan sus manos. Ustedes que están aquí al frente repitan después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo confieso de labios que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Creador, que tú eres Rey de Reyes y que desde hoy en adelante tú señoreas mi vida. Tú eres Señor de mi vida y yo te doy toda la gloria y yo te doy toda la honra. Gracias, Señor. Padre Santo y Padre bueno, bendice estas almas, Señor, que hoy dan un paso de fe, Señor. Hoy han recibido tu palabra, Señor, y hoy vienen a tus pies, Señor, declarando que tú eres Señor y Salvador, Jesús. Oh Padre, permíteles, Señor, desde hoy en adelante, Señor, que ellos se disipulen, Señor, que aprendan más de ti, Señor. Oh Padre, mira que tú tomes control absoluto de sus vidas, Señor. Oh Padre, ellos tendrán pruebas, Señor, pero que ellos se mantengan firmes, Señor, firmes sobre la roca, Padre, Señor. Oh Jesús, llénalos de ti, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor Jesús. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Llénalos de ti, Padre, Señor. En esta hora, Señor, que sea tu Espíritu tocándolos, Señor, desde los pies hasta la cabeza, Padre. Llénalos de ti, Señor, como ríos de agua viva, Señor, que fluyan por todo su ser, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Aleluya. Aleluya.